oscuridad. En esta noche silenciosa del 3 de febrero de 2025, te damos la bienvenida a ti, oyente, a vivir una experiencia que pondrá a prueba tus sentidos. Prepárate y mantente atento a los siguientes minutos, pues lo que escucharás puede que también te haya pasado a ti. Esto es Detrás de la Puerta. Bueno, el día de hoy, la noche de hoy, hemos comenzado de una manera diferente. Y definitivamente que quizás si usted pues es un chico joven o no tan joven que vivió a plenitud los 80s, 90 y principios de los 2000, captó en sí cuál es la temática de esta noche y quizás le ha traído un poco de recuerdos de tardes de televisión en que disfrutamos de este programa, esta serie que marcó, siento yo, que nuestras infancias, juventudes, adolescencias, y que definitivamente en su momento, basado en el trabajo, pudiese decir yo, hasta cinematográfico, que le metían un poco el sazón, era completamente creíble y completamente mágico. Y hablamos de esta noche, Irving, Le temes a la oscuridad. Le temes a la oscuridad, siento yo que es como que esa semillita que sembraron en cada uno de nosotros, que pudimos ver esta serie de televisión canadiense y que nos llegaba de una manera u otra a través del Canal 5 FETV, cuando en aquel entonces tenían una programación infantil, se pudiese decir, en horas de la tarde, y hasta aproximadamente las 6 teníamos entonces nosotros el placer de ver episodios nuevos. En el caso de Le temes a la oscuridad, definitivamente que Irving en ese entonces, como ya dije, era como que algo muy extraño, ¿no? Porque era como que ese programa que trataba temas que supuestamente nosotros no debíamos conocer o no debíamos tratar, pero de una manera pues adaptada, siento yo, a la juventud. Pese a ello, sí nos daba como que cierto interés o cierto temor algunas historias y cómo las manejaban. Exactamente, de verdad que, primero que todo, buenas noches a todos los oyentes y a todos los que nos sigan en estas redes sociales. De verdad que era un programa que muchas personas apenas veían el intro salían huyendo. La musiquita, las imágenes que presentaban en el intro del programa y tal. Y cuando empezaban las historias de la sociedad de la medianoche, pues muchas de estas a veces perturbaban el sueño de más de 3. De verdad que historias que ahora más grande que te pones a verlas, pues quizás no de miedo, pero todas son bastante interesantes. Nunca supe si eran historias reales o eran temas ficticios los que abordaban en este programa, pero de verdad que un programa que marcó la infancia de muchas personas, un clásico de las series televisivas y que de verdad dejó muchos capítulos que hemos traído al día de hoy a la mesa para comentarlos un poco ahora ya vistos de otro ángulo y que esperemos pues sea de su completo agrado. Y si alguno recuerda algún capítulo de esta enigmática serie de televisión, puede compartirlo con nosotros, puede llamar al aire, puede escribir mediante el en vivo aquí de la emisora y comentar si se acuerda del capítulo que vamos a tocar o si recuerda de un capítulo que lo haya marcado y que no lo haya dejado dormir por noches. Pues reiteramos que el día de hoy hablaremos de la serie televisiva Le temes a la oscuridad. Así es, esta serie televisiva básicamente primero fue trabajada por una empresa y después fue comprada por Nickelodeon. Correcto. De allí entonces obviamente llegaba hasta nuestras pantallas acá en Panamá. Y de allí obviamente se iban replicando en diferentes cadenas de televisión en diferentes partes del mundo, y ahora aún la podemos ver a través de canales de YouTube que han recuperado de una manera u otra los capítulos. Exacto. Capítulos que abarcaban 9 temporadas. Sí, correcto. Y que fueron 100 capítulos, más un
uno especial que creo yo que era ya una película, ellos le denominan la película, y que son básicamente vivencias de los propios personajes que relataban, de la propia sociedad de la medianoche, viviendo aquellas cosas que relataban. Básicamente es una cantidad monstruosa de capítulos, de material. Sin embargo, nosotros, según lo que se ha podido rescatar y lo que nosotros recordamos también más o menos, hemos sacado los que a Irving les gusta y a los que a mí también me han gustado. Así que esto es no poniéndolo como que los mejores, porque yo siento que quizás según la perspectiva de cada quien pueden haber otros. Así que la idea es también esperar a ver si interactúan con nosotros y nos comentan esos capítulos o cosas que recuerdan, porque sí sé que los capítulos quizás sea difícil recordar el nombre, sino la enseñanza o más o menos qué fue lo que le marcó o algo que usted recuerde de esas tardes, noches ya viendo eso, esas sensaciones, ¿no? Como chiquillo uno decía, wow, esta historia es súper real. Y lo más curioso de esto era la gran cantidad de artistas jóvenes que había, porque primero eran los que te relataban la historia, que era la propia Sociedad de la Medianoche, y después eran los que actuaban, que eran diferentes. Exactamente. Por lo general eran personajes diferentes, personas diferentes que actuaban, y que definitivamente te envolvían durante 40 minutos más o menos en esa historia, y que tú realmente te la creías. En sí, el top fue a finales de, por decirlo así, el siglo XX, es decir, 1995 hasta el 2000, más o menos fue como que lo top del programa. Y siento yo que es básicamente la época en la que más personas se acuerdan. Yo estaba bastante pequeña, así que quizás me acuerdo de cosas ya cuando tenía 5 años. Así que 5 años después, yo nací en el 99, saquen cálculos. Entonces quizás ya como que ya estaban desapareciendo, como que ya se estaba esfumando un poquito el asunto de la fama del programa. Correcto. Pero todavía tenemos los materiales y todavía creo que nos acordamos bastante bien de las cosas. Son esas series que no mueren. Que no mueren y que todavía puedes encontrar capítulos, desde el primer capítulo hasta el último, por ejemplo, en las plataformas de YouTube o en alguna otra página por ahí, puedes encontrar los capítulos y poder revivirlos. Así es. Y es como tú dices, o sea, de verdad que pues poco a poco fue llegando a la televisión latinoamericana. Comenzó, como tú bien dijiste al principio, pues es una serie prácticamente como canadiense, estadounidense. Acá llegó de la mano de Nickelodeon y luego fue comprado pues los derechos por las televisoras nacionales. Y que de verdad, como comentaba al principio, cuentos bastante perturbadores algunos, otros con un poco de jocosidad, pero todos dejando ese misterio, ¿no? Y era algo nuevo, algo diferente en la televisión en ese entonces, un programa basado en historias de miedo. Siempre veíamos por ahí algún capitulito por ahí de Primer Impacto, Código 4, cosas así que sacaban alguna cosita por ahí de miedo, pero ya era una serie enfocada dedicada, sí, a los cuentos de terror. Claro. Y esto no es por decirlo pues así, pero sí nos íbamos encariñando también con quienes nos contaban las historias. Exactamente. Sí, habían como generaciones que nos fueron contando historias y que ya uno decía que hey, los cuentos de esta persona a mí me gustan. Porque cada uno como que tenía un personaje y se metía en el guión, pues era adecuado, pues, y ya el personaje, ya uno sabía quién era el que tenía los cuentos más serios. Hay uno que le metía más flow a los cuentos. Uno le metía más. Exactamente, sí. Y todos tenían como que esa manera, tenían esa gracia de envolver a cada persona, a cada espectador. Cabe resaltar que recientemente, 2019 hasta el 2022 más o menos, intentaron retomar con un grupo nuevo de chicos. Siento yo que no tuvo la repercusión que tuvo la primera generación, que fue bastante grande, porque definitivamente que no hemos escuchado tanto sobre ella. Incluso los capítulos tampoco están como que bien dentro de algún espacio. O sea, la gente en realidad, siento yo que quizás si lo llegó a ver, no fue tanto como ese primer boom que tuvo la serie. Vamos a comenzar, Irving, enseguida, porque lo ideal aquí es discutir. Cuéntame cuál es ese primer capítulo que tú has sacado. No sé si me lo vas a contar en orden
¿O en desorden? No los tengo en modo top. No los tengo en modo top. Simplemente tengo 5 capítulos que quise traer el día de hoy. No sé si alguno coincida contigo porque no sabemos cuál tienes tú, ni no sé cuál tengo yo. Entonces, yo tengo un capítulo que se llama El cuento del autobús fantasma. No sé si... Ok, no lo tengo. ¿Lo tienes? Ok. Esta historia es contada por los protagonistas de la historia. Son Johnny y Chris. Johnny es más valiente y aventurero, según se narra en la historia, mientras que Chris es el típico chico como miedoso y que tiene duda de todo, o sea, un poquito escéptico. Entonces, una noche, después de la escuela, Johnny y Chris deciden tomar un atajo a través de un bosque para llegar más rápido a la casa. Un callejoncito por ahí así, un pequeño atajo. Chris en un principio duda, pero Johnny, que era el valiente, lo convence de que no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, en medio del camino se pierden y terminan en una parada de autobús abandonada, una parada prácticamente esas viejas así. Justo cuando deciden regresar, aparece un autobús, todo viejo, oxidado. Los chicos se suben porque no había ni un carro en toda la vía y tenían un tiempito esperando. Se suben pensando de que es una ruta pues alternativa. Rápidamente se dan cuenta de que algo anda mal. No hay un conductor visible. El autobús está lleno de niebla y los pocos pasajeros tienen una apariencia un poco extraña, como si estuvieran congelados en el tiempo, más o menos. De repente, el autobús se desvía del camino y entra en una espesa niebla. Los chicos empiezan a entrar como en pánico y tratar de hablar con los pasajeros, pero estos no responden, estaban prácticamente paralizados, por decirlo así. En ese momento, uno de ellos se gira lentamente y revela, uno de los pasajeros, y revela un rostro totalmente esquelético. Johnny y Chris gritan en ese momento, dándose cuenta de que están atrapados con fantasmas o con personas fallecidas. El autobús se detiene en un bosque aún más oscuro y las puertas se abren solas. Una voz anuncia: última parada. De pronto el conductor aparece, una figura encapuchada con un rostro también esquelético. Explica que el autobús transporta a aquellos que están destinados a perderse para siempre. Los chicos se desesperan e intentan escapar porque las puertas se cierran. En un último esfuerzo, Johnny agarra una palanca cerca del asiento del conductor y la jala con fuerza. De inmediato el autobús comienza como a vibrar y los fantasmas empiezan a desaparecer en una espiral de humo. El desenlace de la historia, los chicos despiertan en el lugar donde subieron al autobús, en la parada abandonada, pero ahora es de día. Entonces, un poco confundidos, corren de regreso a sus casas y al día siguiente, según la historia, vuelven al mismo sitio y descubren que la parada del autobús ya no está. Para comprobar si todo lo que vivieron fue real, investigan en la biblioteca de la ciudad y encuentran un artículo de más de 50 años que habla de un autobús escolar que desapareció en esa misma área con todos sus pasajeros dentro, y desde entonces la leyenda dice que el autobús aparece en noches de niebla buscando nuevas almas. Esa es la historia del autobús fantasma, que pues fue contada y dramatizada en uno de los capítulos emblemáticos de Le temes a la oscuridad. Siempre las historias tenían como que ese toque también reflexivo y de enseñanza, siento yo, para los más jóvenes, ¿no? Ese fue el segundo episodio de la primera temporada, o sea, fue el capítulo 2 de esta enigmática serie de televisión. Ok, bueno, como ya les digo, es como que también creo yo que
siento yo que como el objetivo de cualquier relato también, que siempre tienen como que ese toque de no hagas esto porque te puede pasar esto, ¿no? No cometas este error porque te puede pasar esto. Claro. Es como que esa enseñanza, y que pues te dejaba como que, hey, y si pasa, como que te dejaba analizando. Siempre era como que ese sabor, y si a alguien le pasó, y si hago realmente eso, me va a pasar así. Claro. Como cualquier historia, siento yo. Lo curioso de la historia, como te dije en un principio, o sea, nunca supe si estas historias eran ficticias o si eran basadas en alguna historia real. Pero en esta historia el caso es de que ellos acuden a una biblioteca y se dan cuenta de que había algo que estaba ocurriendo por muchos años. Pues era como una... Que no estaban algo en el folclore de la ciudad de ellos, podría decirse así. ¿Y qué les ocurrió? Que no estaban sugestionados por el asunto ese, o sea, no sabían de qué se trataba, pero... Exactamente. Cuando les tocó leer fue entender entonces qué era lo que les había pasado y el por qué, ¿no? Yo tengo una historia que siento yo que no sé por qué me recuerda a otra historia también que ellos tenían, bajo otro tipo de titular, pero de nombre como tal, de episodio, pero sí siento que pues también nos trae como que otro tipo de enseñanza, otro tipo de reflexión. Este es de básicamente una joven que pues sus padres, como siento yo que les pasa a muchos, no pueden cuidar de ella durante vacaciones y la envía a casas de familiares, de abuelos, qué sé yo. En este caso era una joven que visitaba frecuentemente en los veranos a sus tíos, una pareja de señores no tan ancianos y que no tenían hijos, así que básicamente cuando ella iba era la reina de la casa. Allí en ese pueblo, que era bastante pues campestre, tenía amigos, por supuesto, pero principalmente había entablado una amistad con una vecina, una hija de vecinos, que en realidad había crecido con ella y se convertía en su mejor amiga verano tras verano. Cuando va ya bastante, pues siento yo que de un verano a otro como que cambiada, como que dispuesta a otro tipo de juegos, a explorar, a salir a pasear. Siento yo que ya como que bastante jovencita, 13 años más o menos, la chica se da cuenta que su amiga ha desaparecido. Sus tíos les cuentan que un día fue a la escuela y no regresó más. Y sus padres, de la angustia, de la desesperación por no entender qué estaba pasando, por no tener noticias, se fueron de la casa. Tenían ya una sensación extraña con la casa y ellos prefirieron irse y dejar tal cual la casa como estaba, con todo, amoblada, todo, y se fueron. Un día simplemente decidieron irse, se despidieron y ella, pues, como iba solamente verano tras verano, se enteró del suceso. Y obviamente iba con esa ilusión de volver a jugar con su amiga, pero pues ya en otros planes, ¿no? En ese shock, siento yo, ella como que intenta buscar el porqué, según lo que nos cuenta la historia, el porqué, qué pasó, quién se la llevó, qué se hizo, dónde quedó. Y se mete a la casa, fuerza la entrada, logra entrar, logra ingresar a la casa y básicamente se encuentra con todos los juguetes, todo en tal cual ella entraba frecuentemente en los veranos, y le llama mucho más la atención el hecho de que la casita de muñecas que ellas tenían estaba en su misma posición, como si hubiesen estado jugando. Tal cual, las piezas movidas, algo acomodado, qué sé yo. Y comienza a jugar, como a recordar a su amiga. En ese momento, como en una especie de trance, se mete a la casa. Queda dentro de la casita de juguete. En ese casita de juguete se da cuenta que es igual a la casa de los padres de la chica. O sea, en general es la misma estructura y ella ve todo, ¿no? Y va entendiendo como que aquí hay algo raro. Y se encuentra a su amiga sentada en su propia habitación, convertida en una muñeca. Intenta hablarle, intenta como que entender qué es lo que le está pasando, y se da cuenta que prácticamente la chica está como atrapada. O sea, ella sí mueve los ojos, pero como una muñeca, completamente movimientos de muñeca. Y allí es cuando su desesperación de quererla sacar y qué está pasando, ¿no?
Nuevamente vuelve del trance y sale corriendo obviamente de la casa a la casa de sus tíos a preguntar, oye, cuéntenme de verdad qué fue lo que pasó. La tía es un poco más reservada y prefirió no comentar más detalles. Sin embargo, sí, en una discusión que generó con su esposo, el señor se le salió y que acuérdate que todos decíamos que la casa se la había llevado. Por algún tipo de extraña razón, el señor había comentado eso y la chica escuchó y obviamente que volvió la necesidad de regresar al lugar. Nuevamente pasa lo mismo, ella toca las piezas de la casa y se mete adentro de la casa en una sesión de trance y básicamente es su lucha como que a intentar sacar a su amiga en contra de una tipo de entidad que está dentro de la casa de muñecas y pues es básicamente eso, la lucha de cómo sacarla allí. De una manera u otra, la chica logra hacerlo, lucha y cuando obviamente saca a la chica de la casa, entonces después es cómo salir de la casa física grande. Exacto. Entonces obviamente que igual era como que un tipo de entidad que sí se había apoderado de la casa. Y que la chica entonces ahora tenía que salir con su amiga, aún estando un poco muñequizada, ya estaba como que prácticamente, no sé, hipnotizada, a luchar entonces a salir de la casa y a pedir ayuda, porque obviamente ya no estaban los padres de la niña, a que sus tíos le creyeran la situación. Y definitivamente que tal cual ellos le ponen al episodio el relato del fabricante de muñecas, porque siento yo como que le hice un análisis un poquito más profundo, como que aquí había un asunto de secuestro, ¿no? Que nos quieren decir, un trasfondo de un tipo de secuestro, no sé si de los propios padres, porque la historia termina cuando ella saca a su amiga de la casa, aún la chica vestida como si fuera una muñeca, su lacito, su vestidito y todo, y los tíos llorando de la felicidad, pero recordemos que ya en esa casa no había nadie. Entonces ahora cómo tú das esta explicación, ¿no? Obviamente que esto es fantasía, sabemos, pero siento yo que ese relato nos dejaba como que ese sinsabor. Ey, entonces ¿qué pasó? Exacto. Y entonces ella, ¿por qué estaba ahí metida? ¿A dónde realmente estaba esa niña metida ahí? ¿De verdad ella estaba viva dentro de esa casa y se la había comido la casa? Es que sí, es que lo terminaste ya, ¿no? Sí, básicamente es que era eso. Si lo pensamos de otra manera, tiene como un doble sentido la historia. Tiene un doble sentido. Más de historia de miedo, puede parecer como algo de abuso infantil. Claro. Tal, o sea, como que las historias al final tenían básicamente un planteamiento de terror, sí, pero ahora que uno las analiza, puede tener como otro mensaje. Sí, es que... Sobre todo esa. Sí. Me quedé escuchando y detenidamente lo que explicabas y me fui como trasladando a otra situación, sí, en vez de una historia de miedo. De miedo, exacto. O sea, de miedo como que psicológico. Siento yo como sí, que siento yo también como que de ansiedad, de ese terror psicológico que nos dicen. Y les comentaba que había otra historia parecida, no me acuerdo el nombre del capítulo, no me acuerdo tampoco del contexto en general, pero era muy parecida, en el que una niña estaba atrapada en no recuerdo si era en otra casa o qué, pero también era una chica que llegaba al pueblo por mera coincidencia y se daba cuenta que había una señora medio misteriosa en otra casa que era prácticamente como la doméstica de la casa, y se le veía como que algo extraño a la señora y ellas ya pensaban que la señora o era bruja o en algo raro andaba. Y al final se dan cuenta que era que la señora estaba triste porque su hija se había muerto muy pequeña y prácticamente había quedado con ese dolor de no saber ni siquiera dónde está enterrada la niña. O sea, no sabía, se la había también perdido. Me recuerda mucho a la historia y también la chica como que hace ese contacto con la niña al más allá, y la señora como que entendemos en el relato que la señora muere porque se reencuentra con la niña. Ella ayuda a que la señora se reencuentre con la niña. Prácticamente la señora como que se quería morir, ya estaba bastante viejita, ¿no? Y había obviamente perdido a su niña cuando era muy muy jovencita y pues tenía entonces a su niña pequeña como de 3, 4 años más o menos. Entonces nos dan como que ese relato final de que la señora se reencontró con la niña y que pues las dos se fueron en a lo de luz, ¿no?
ahí como que nos da a entender que la señora muere también. Se me parece mucho a esta historia, pero aquí ya es un poco más de muerte, ¿no? Nos dan a entender que la persona, que ambas mueren, que ambas están ya pues en otro plano. En este plano sí como que las rescaté y las saqué de una casa que estaba encerrada y que no podía salir y que estaba como una muñeca, ¿no? Es como que otro contexto, se me parece, pero es otro contexto completamente diferente. Dale tú, vamos a seguir con... Que sí, mira, que sí me quedé pensando, la historia como que tenía como un trasfondo diferente sí. A esa temática de terror, ¿no? Sí. Mira, aquí tengo una que se titula El cuento del reloj silencioso. Okay. Los protagonistas es Katie, una chica inteligente pero algo insegura. Su mejor amigo es Rick, que siempre la anima como a atreverse a más, como que suéltate un poco, despierta y tal. Y también el señor Olson, que es un misterioso anciano que es dueño de una tienda de antigüedades. Ok, la historia comienza cuando Katie y Rick, los dos amigos, entran a una tienda de antigüedades para curiosear. Mientras que Rick se entretiene viendo unas revistas viejas, Katie se siente como atraída a un reloj de bolsillo dorado que está en una vitrina. El señor Olson, el viejito que trabaja en la tienda, la observa y le dice: este reloj es especial, puede darte más tiempo o quitártelo. Katie se ríe, pero el anciano insiste en que lo tome como un regalo. Aunque no le da importancia, ella acepta y se lo lleva a la casa. Esa noche, mientras estudiaba, juega con su reloj y sin querer presiona un botón pequeño que está a un lateral del reloj. De repente todo a su alrededor se congela en el tiempo. El reloj en la pared deja de moverse, el ruido de la calle desaparece y hasta el agua de su pecera está estática. La chica, sorprendida y emocionada, dice: puedo detener el tiempo. Decide probar al día siguiente. Va a la escuela, usa el reloj en un ejercicio, se copia las respuestas de sus compañeros de un examen y evita problemas con la maestra y hasta jugarle bromas a su compañero, su amigo Rick. Hizo ese día, pero cada vez que usa el reloj empieza a notar como algo inquietante. Cada vez que detiene el tiempo, siente que alguien la observa. Primero como que lo ignora, como que piensa que es algo de ella. Pero un día, mientras usa el reloj, en el pasillo de la escuela, ve una figura a la distancia. Es un hombre vestido completamente de negro, sin rostro, por lo sombrío que está su vestimenta y la distancia. Permanece en movimiento mientras todo está congelado. O sea, es la única cosa a su alrededor que se mueve, es la persona esta. Ella, asustada, reactiva el tiempo normal y la figura desaparece. Esa noche en su casa, Katie usa el reloj nuevamente para robarse un postre que estaba en la cocina, que la mamá le ha dicho que no tomara, y congeló el tiempo para comérselo. Pero cuando se da vuelta, el hombre sin rostro está parado en la sala mirándola. Katie, obviamente horrorizada, pulsa nuevamente el reloj y vuelve al tiempo normal. La figura nuevamente desaparece, pero ahora el reloj observa que tiene una grieta en el vidrio, como si estuviera comenzando a romperse. Al día siguiente, Katie va a la tienda de antigüedades y le cuenta al señor Olson, y el anciano suspira y le dice que el reloj perteneció a un hombre que trató de engañar al tiempo, pero que fue atrapado en un limbo. El hombre sin rostro es el guardián del tiempo. No quiere que tomes lo que le pertenece, le cuenta el señor Olson a Katie. Ella entra en pánico, obviamente, y decide devolver el reloj, pero esa noche decide mejor no usarlo, pero se lo sigue quedando. Esa noche, mientras intenta dormir, escucha
el tic-tac de un reloj dentro de su habitación. Abre los ojos y ve al hombre sin rostro parado junto al lado de su cama. Sus manos, ella lo describe completamente alargadas y que se extienden hacia ella. Ella, sin poder moverse, Katie siente como el tiempo a su alrededor se va como distorsionando todo. Ella logra activar el reloj una vez más, sale de su casa y corre al bosque, con el hombre sin rostro o la sombra siguiéndola lentamente. Llega hasta un río y, sin dudarlo, arroja el reloj al agua. El tiempo vuelve a la normalidad y el hombre sin rostro desaparece de la nada, como siempre desaparece cada vez que ella activa nuevamente el reloj. Al día siguiente, Katie vuelve a la tienda de antigüedades para agradecerle al señor Olson, pero cuando entra, la tienda está totalmente vacía y abandonada, como si esa tienda nunca hubiera existido en años. Toda llena de telarañas, las ventanas rotas, la tienda está totalmente abandonada. Y encuentra una nota en el suelo con una sola frase escrita que dice: el tiempo solo le pertenece a quien lo usa con sabiduría. Katie sonríe, se marcha y promete no volver a jugar con el tiempo. Ahí finaliza entonces la historia. También siento como que ese tipo de reflexión, ¿no? Como que una reflexión más introspección, no sé, un poco más poético el asunto, a pesar de que sí, quizás fuese angustiante en sí ver el episodio como tal. Ajá. Pero creo que como que al final nos deja como que ese análisis. Quizás, pues chicos, no lo entendimos y ahora nosotros, claro, obviamente sí, ya estamos entendiendo lo que nos quería decir la serie, lo que nos están diciendo los chicos. Pero definitivamente que como que no jugar con el tiempo es como también una símil a no perder el tiempo. Claro. Creo yo, lo veo yo de esa manera. Puede ser como que a veces queremos más tiempo, pero otras veces el tiempo es lo único que no podemos controlar. Puede ser algo así. O también que queremos, o sí queremos controlar el tiempo de una manera u otra y que al final pues es tiempo menos. O sea, hacer las cosas más rápido para terminar esto, o sea, simplemente nos estamos restando de disfrutar o de hacer bien lo que debemos. Algo así. No sé, lo veo yo como que de esa manera, esa parte como reflexiva. Como te decía, ahora uno lo ve de esa manera. Claro. Como que todas las historias tenían como una especie de mensaje. De mensaje oculto. Exactamente. Y que quizá no estaba tan oculto, pues, pero que nosotros no lo entendíamos en su momento. Así mismo. Bien, mi siguiente historia se llama Las pinturas inconclusas. Quizás ya desde salida puedan entender un poquito o puedan darse la imaginación a qué me refiero, pero en este caso yo siento que como que también tenía de salida un mensaje. Era básicamente acerca de una chica que era artista, era pintora, y que llega a un punto de su carrera como artista que se frustra y no encuentra creatividad, o sea, no encuentra nada, le inspira. Está completamente estancada, no avanza, deja las pinturas, dibuja y así mismo las deja. Y en esa desesperación de ella, porque básicamente era lo que ella quería hacer de grande, lo que ella quería estudiar, que era artes plásticas, sentía como que no estaba perfeccionando su técnica porque simplemente no encontraba en qué, porque no podía, se sentaba y dejaba las cosas así. Básicamente en esa búsqueda como de orientación, de ayuda, se encuentra con una academia que se pinta como que lo máximo. Una academia con todas las instalaciones, con todos los elementos para ella desarrollarse. Sin embargo, creo que un poquito también el factor económico, ella como que le da un poco de temor, pero le ofrecen todas las comodidades, que si becas, que si oportunidades, que si tú eres buena, te vamos a dar una pasantía y tú puedes, ¿no?, ofrecernos de tu arte y nosotros te damos orientación y te damos los materiales para que aquí te inspires. Sorprendentemente, cuando ella comienza a ir a la academia, comienza a nacer en ella cierta inspiración. Sin embargo, la primera indicación que le dan o que le da la maestra que está allí
es que tiene que utilizar solamente los materiales que ellos les brindan. O sea, ella tenía obviamente sus paletas, sus pinceles, sus papeles, todo. Pero ella, la regla era que se utilizaran solamente las cosas que estaban allí. Cuando ella entra en la galería, era una galería de arte que ofrecía entonces estas clases y que se convertía entonces en academia, básicamente se da cuenta que muchas de las pinturas están sin terminar. Entonces lo que ella le explica más o menos la maestra es que es como que la técnica o como que la herramienta de inspiración, que ellos te dan como un empujón y tú tienes que terminar las pinturas. De una manera u otra tú tienes que terminar las pinturas. O sea, te dan que si un árbol pintado, que si un fondo, y tú tienes entonces que trabajar sobre ese lienzo y te ayudan un poco a tu creatividad. Eso es lo que le plantean a la chica. Y ahí ella entiende el por qué. Bueno, esto es algo que usan con muchos artistas que vienen aquí. En realidad sus clases por lo general se pasan en solitario. Si les enseña, la señora le enseña técnicas, pero comienza a notar que a medida que pasan los días, cuando ella toma los pinceles y entra en un trance. Okay. No sabe si es que se está quedando dormida o si simplemente se está inspirando y cierra los ojos y se inspira y qué pasa, sino que comienza entonces a ver ese paisaje o eso que está a medio pintar y ve un personaje detrás de. Siempre hay algún tipo de personaje, por lo general chicos o chicas que están metidos en esas pinturas que les dicen diferentes mensajes que ella no está entendiendo, como que no sigas, no pintes más, no lo hagas, vete, no la termines, cosas que ella no está entendiendo. Por más claras que sean, ella no las estaba entendiendo. Cuando ella regresaba de esos trances, prácticamente ya había terminado la pintura. Y era obviamente sorprendente, pero ella estaba consciente de que eso no era normal, porque encima de todo, pues, no sabía ni en qué momento lo había hecho, no estaba consciente, esa inspiración como que ella ni la sentía. Exacto. De la nada ella abría los ojos y ya sentía que pues ya estaba listo. Y ahí comenzó entonces a ver que esto era más allá, era mucho más extraño. Y cuando intenta entonces utilizar sus propias herramientas, se da cuenta que no le pasa. Y ahí es donde cae en la conclusión que son los pinceles, que hay algo extraño con los pinceles. Ella frecuentemente pues iba, salía, qué sé yo. Llega un momento en el que la recargan tanto de trabajos, de tareas, que no la dejan salir y ella se sentía como que prácticamente atrapada en el estudio de arte. O sea, no la dejaban salir y requiere pedir ayuda. Aquí está pasando algo extraño, estas personas no me están dejando salir, y llama, pide ayuda. Un chico, no recuerdo si era el hermano o si era amigo, es quien le contesta y quien puede resolverle, pero el chico es bastante bromista con ella, o sea, ambos son muy bromistas y es como que un asunto que dificulta el que él pueda ir pues a tiempo a buscarla. Okay. Cuando él se decide, cuando ve que hay algo extraño, llega al lugar, dice el nombre de su amiga o de su hermana y él no entiende por qué la señora le dice que ahí no hay nadie, cuando él mismo la fue a dejar el día 1. Exacto. Y de por sí, pues obviamente le causa mayor curiosidad porque la chica sigue llamándolo. O sea, dentro del estudio consigue un teléfono y sigue llamando, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me vienes a buscar? Ayúdame a salir de aquí. Vuelve el chico, insiste hasta que el chico logra meterse y entonces luchar en contra de la señora, pues que termina siendo una especie de bruja, por decirlo de algún modo, y descubren que la única manera de deshacerse de esa situación en que están atrapados es rompiendo los pinceles. Y dentro de cada pincel están las almas de cada una de las personas que estaban dentro de las pinturas y que al parecer fueron artistas que ya habían llegado antes a ese estudio. Y digo, pues siento yo que como que es como que esa curiosidad, no sé, como que el sobrepasar, el ir más allá, como que ir buscando una solución y que te vaya peor, algo así, o que buscar como que una salida fácil. Exacto. A las cosas, no sé, pero sí, o sea, al final quedabas como que presa, quedabas, sí, secuestrada
a algo que realmente o no te apasionaba o no era la salida correcta, ¿no? Porque era como que buscar, como que, ay, quiero que me ayuden, quiero que me orienten, pero yo no me pongo disciplinado a seguir con mi pasión. Yo lo entiendo así. Nuevamente la historia también tiene como otro punto de vista nuevamente. Claro, ¿no? Por supuesto. Y también la parte de ese peligro, cómo tú te vas a ir solo a un lugar que no conoces y que ves que te están ofreciendo el cielo, estrellas, todo facilito. O sea, nada es gratis. Eso es muy extraño, que algo te aparezca así y que todo sea como que, ¿no? Es como que prestarle atención a esas red flags, que quizás la chica desde un principio, sí, puedes venir, pero nada más puedes usar las cosas que yo te doy. Exactamente. Porque son mis materiales y son lo máximo. Pero si yo soy artista y yo toda la vida he pintado y esto es lo que yo, pues, ni siquiera lápices, todo lo tenía que usar, sobre todo los pinceles. Y bueno, las visiones, se lo decían, se lo advirtieron una y otra vez, se lo advirtieron, vete de aquí, sal. No toques, no termines las pinturas, y obviamente por eso están inconclusas, porque el apoyo de cada artista era como que te dejo la pintura o lista o inconclusa para la siguiente persona que llegue. Como que las almas de más allá le están mandando ese mensaje como que a través de sueños y tal. Exacto, le advertían. Exacto. Y que estaban también como que premonición, y que estaban atrapadas dentro de las pinturas. Exacto. Porque básicamente era eso, como que la liberación era romper los pinceles porque las iba metiendo dentro de los pinceles. Hay una parte en donde sí se nos explica que sí, o sea, de hecho ella era bruja porque tenía hasta un altar. Tenía un altar con una cabeza reducida, no sé qué. Y ahí vemos como que la situación que ya era un poco más de magia, ¿no? Magia negra, oscura, que hacía que esta situación se diera. Ajá. Básicamente en eso se basan las pinturas inconclusas. Por ahí venía la cosa. Esa es de la temporada 4. Se me olvidó decirles que la primera que les dije, que es el relato del fabricante de las muñecas, es de la temporada 3. Y las pinturas inconclusas, de la temporada 4. 4. Ok. Yo por acá tengo... Antes de continuar, recordarle a las personas de que si alguno recuerda alguna historia de estas, si alguno revivió capítulos recientemente, o si recuerda esta serie televisiva, Temes a la Oscuridad, pueden llamar, pueden escribir a través de las cuentas de Instagram de la emisora que estamos en vivo, para que comenten un poco algún capítulo que les haya llamado la atención, que les haya dado miedo y tal. Claro. Yo voy a continuar con otro capítulo que se llama La muñeca de porcelana. La protagonista es Melissa, una chica tímida y tranquila que acaba de mudarse con sus padres a una antigua casa. Sus únicos amigos son Susan, que es su prima, y el señor Grilly, que es un misterioso dueño de una tienda nuevamente de antigüedades en un pueblo. Mientras desempaca sus cosas en la mudanza, se acaban de mudar, Melissa descubre que en una caja hay una muñeca de porcelana y que no recuerda haberla empacado. La muñeca, ella describe que es hermosa, viste con un traje azul, cabello rubio rizado y ojos verdes que parecen casi reales. Esa noche, cuando Melissa se va a dormir, siente que la muñeca la está observando desde el estante donde la dejó. Siente miedo, se tapa con la manta de pies a cabeza, pero esa noche tiene una pesadilla con la muñeca. Siente en el sueño a la vez que se mueve del cuarto y se acerca a su cama, susurrándole como el nombre en el oído. Al día siguiente le pregunta a la mamá sobre la muñeca, pero ella no tiene idea de dónde salió. Lo extraño comienza que conforme pasan los días, comienzan a pasar cosas extrañas en la casa. Melissa encuentra la muñeca en diferentes lugares sin haberla movido. Oye risitas infantiles en los pasillos cuando está sola. Y una noche, la puerta de su armario se abre lentamente y la muñeca está sentada en el suelo mirándola. Melissa, obviamente aterrorizada, decide botar la muñeca
y la lleva a la tienda de antigüedades del señor Greeley y le pregunta si puede venderla. Este señor, al verla, el anciano se pone pálido y le pregunta de dónde la sacaste. Esta muñeca perteneció a una niña que se llamaba Sara, pero ella murió hace más de 100 años. Le dice el señor Greeley a Melissa. Le explica que Sara era una niña solitaria que pasaba todo su tiempo con esa muñeca, y cuando enfermó y falleció, su espíritu quedó atrapado dentro de la muñeca de porcelana. Melissa, aún más asustada después que le dicen todo eso, y le pide al señor Greeley que se la quede, pero él obviamente le dice que no, se lo niega. Si la muñeca ha vuelto a ti, es porque te ha elegido, es lo que le dice el señor a Melissa. Esa noche se despierta Melissa de golpe al escuchar susurros en su habitación. Se gira lentamente y ve la muñeca que ya no está en el estante. O sea, mira por donde está la muñeca y ya no está. Y cuando mira hacia el suelo, o sea, al lado de su cama, la ve de pie, sonriendo. Y la muñeca, primera vez, le habla y le dice: no quiero que me dejes sola, juega conmigo para siempre. Melissa obviamente grita, corre hacia la puerta, pero la puerta se cierra de un golpe. Comienzan a parpadear las luces del cuarto y la muñeca se mueve lentamente hacia ella. Obviamente Melissa, desesperada, recuerda algo que el señor Greeley le mencionó: Sara solo quiere que alguien la recuerde. Melissa agarra a la muñeca con miedo, la agarra a la muñeca y le susurra: no estás sola, te recordaré, te lo prometo. De repente el juguete, la muñeca, deja de moverse, los ojos pierden el brillo maligno que ella describe que tenía cuando la vio parada al lado de su cama, y el ambiente de la habitación se calma, como que esa vibra mala empieza a desaparecer. Melissa, temblando, coloca la muñeca en un rincón y la cubre con una manta, como un juguete. Cuando la niña tiene su juguete, la cubre con una manta. A la mañana siguiente despierta y siente como si todo hubiese sido un sueño. Pero cuando revisa el rincón donde dejó la muñeca, ya no está. En su lugar hay un pequeño papel arrugado con una frase escrita en una caligrafía infantil que dice: gracias por recordarme. Melissa nunca volvió a ver la muñeca, pero desde entonces, cada vez que pasa por un estante de muñecas, siente que al menos una de ellas la observa. Y ahí finaliza la historia. Interesante, sobre todo porque como muchas tenían cierres abruptos y sí, como que esperables, y la gran mayoría no tenía cierres esperables, eran completamente abiertos, que daban finales abiertos. Y que tú no te esperabas, porque tú pudieses pensar al principio como que va a buscar quién era la chica, quién era la niña, cómo murió, por qué, en qué la puede ayudar, ¿no? Como que quizás que la historia tenga como que un cierre y que nosotros quedemos como que conformes con que ya se acabó, pero siempre eran esos finales abiertos para que como que la sensación fuese de que la historia siguió, de que las cosas siguieron, que en algún momento pues los personajes siguieron con eso o siguieron viviendo eso que iban describiendo los chicos de la Sociedad de la Medianoche. Bueno, yo por acá tengo una para nosotros los amantes de la radio. Esta para mí era medio extraña y, chicas, creo que fue la que más me inquietó. No por el miedo, sino como que por el personaje. Básicamente era de un chico que era bien extraño, era un chico bien rarito, pudiese decirle yo. Era, no pudiésemos decir que amante de lo oscuro ni nada, sino que tenía como que cierto interés como por la muerte, por saber qué había más allá
qué había después de la muerte. Su obsesión le llegaba a tal punto que él se acostaba, ponía música fúnebre, se prendía 4 velas, se ponía las manos en el pecho y él se hacía creer que él estaba muerto. Esa era una rutina que por supuesto para su familia le llamaba la atención y intentaban como que ya, le apagan la música, le apagan la radio. Querían lidiar como que con ese interés que él tenía por descubrir qué había, preguntaba mucho sobre la muerte, leía mucho sobre la muerte y ya te digo, una obsesión. El chico, obviamente que buscaba por todos los medios, en quien le hablara del tema, él iba, que sea cementerio, que sea lo que sea, él iba, funerales. Y en esa búsqueda siento yo como que detenerle la obsesión que tenía su hermano mayor, le hace como una propuesta tipo travesura. Se roban las llaves de una funeraria, creo que era familiar, del vehículo fúnebre. Y le dice, hey, pero vive la experiencia más allá. Vamos a que tú te trepes adentro de la carroza fúnebre y vive la historia. Créete tú de verdad que estás muerto. ¿Lo metieron en el ataúd atrás? No, atrás del carro, sin ataúd. Y era como que, hey, simplemente es acostarme lo mismo que hago en la cama, pero ahora voy adentro de la carroza. O sea, la propuesta era como que lo máximo, porque el man quería cumplir el sueño y era un niño bastante pequeño. No era que era un niño tan grande, quizás tendría como 9, 10 años. Y el hermano mayor, por supuesto, ya tenía como 15. Le hace como que vivir la broma de dejarlo encerrado dentro de la carroza. ¿Qué pasa? La carroza, de hecho, sí se encierra sin él tener posibilidades cuando ya él decide de poder abrir la carroza. Él adentro viviendo su película sin enterarse de lo que estaba pasando adentro. Cuando de pronto la radio de la carroza se prende y sintoniza una emisora. La 109.1. No sé ni qué emisora puede ser esa acá en Panamá. Casi nosotros. Pero si no recordar nosotros la frecuencia de nosotros, las AM. El asunto básicamente es que comienza a sonar la música fúnebre. Él decía, o me estás jugando una broma o estoy viviendo el mejor día, la mejor noche de mi vida. Él estaba extasiado. Y de pronto, cuando se despierta, está prácticamente en un lugar extraño, formando una fila con gente extraña. ¿Qué está pasando aquí? Puros señores, señoras, vestidos bien formalmente. Y que él decía, aquí no estoy entendiendo dónde estoy si yo estaba dentro de la carroza. Y comienza a entender que están formando una fila y que los están llamando por nombres en una lista, en una ventanilla. En su desespero, comienza a preguntar. Y el hombre que atiende, bastante chistosito, le dice que se quede tranquilo, que forme su fila y le dice pues un nombre que no es su nombre. Le dice Davis, creo. Y él dice, pero es que yo no me llamo Davis. Y dije, pero es que ese era tu puesto, Davis. Tú tienes ya la pulsera que dice tu nombre y ese es tu puesto. Forma tu fila que estás viendo que tengo que atender a muchas personas. Y es que entiende que tiene un brazalete que tiene un nombre, una fecha extraña, que era el día que él se había acostado allí en la carroza, y ve que todos los que están en la fila también tienen brazaletes. Y básicamente cuando llegan a la ventanilla van describiendo por qué están allí. A mí me mató un carro. Yo me tiré de un puente. Cosas por decirlo de algún modo. Iban describiendo prácticamente las historias de cómo se habían muerto. Y ahí es donde él entiende que es que él está en el mundo de los muertos. Me recuerda un poquito a la película Coco. Exacto, y a otras películas también, pero digo, esto es mucho más antiguo que Coco y que cualquier otro tipo de película. Y básicamente es como que ese viaje que él hace al más allá, sin ser su momento y sin ser su lugar. Porque tiene el nombre de la persona que la carroza iba a buscar esa noche, que él se metió allí y que por eso el hermano pudo encontrar las llaves, porque es que ya iban a salir. Cuando la carroza se cierra y hace como que el proceso de
viaje astral, ¿no? De la persona difunta y llega entonces básicamente, ahí ya sintonizan la misma emisora, el mismo dial, la 109.1 y básicamente es lo que se escucha ya. Música fúnebre del ayer, música extrañísima, ¿no? Que quizás iba contemporánea, porque aquí sí hay que resaltar que creo yo como que nos representa la muerte como personas bien adultas mayores, ¿no? Y bueno, básicamente el chico es la lucha, ¿cómo salgo yo de aquí? Y entonces comienza a preguntar, y ya cuando le toca su turno de ser atendido, entonces el chico le dice, pero es que tú ya no puedes salir de aquí, porque es que esto es un proceso que ya no hay retorno. Y él intenta entonces llamar a través de el dial a pues la carroza fúnebre, a ver si alguien lo escucha allá del otro lado en la carroza, y en efecto el hermano estaba por supuesto preocupado de que se había hecho, porque ahí no estaba él acostado cuando logró abrir la carroza. Así que básicamente escucha el clamor. Entonces el asunto de cómo te ayudo si yo no sé ni siquiera dónde estás, ni siquiera me estás haciendo una broma como yo te hice la broma. Entonces ahí comienza como que el tira y jala, siento yo que en partes es gracioso y en partes es angustiante el capítulo, ¿no? Y se le aparece el difunto, el Davis, que tenía que ir, le dice, hey, por favor ayúdame porque ya yo me tengo que ir y yo no sé qué pasó, o sea, no me he podido ir, ¿qué está pasando? Obviamente que el chico no está creyendo, porque él no creía en esas cosas, sino eran cosas del hermanito. Y que básicamente, entonces, ¿qué hago? Con ayuda del Señor, pues pueden viajar al más allá, en una especie como también de trance. Creo que muchas cosas de estos cuentos se basan en trances, y pueden llegar entonces al más allá a intentar aclarar el malentendido, ¿no? Y culpa con la especie de San Pedro, que es como que el controlador de la cabina, básicamente, que es el que atiende y el que tiene como que básicamente utilizan la radio para comunicarse pues con el más allá y el más acá. Y básicamente logran hacer como que el cambio de pulseras, de las pulseras como de hospital, así que ponen los nombres, bueno, así, tal cual como los cintillos también que le ponen, creo que a los cuerpos, ¿no? Para reconocimiento y todo este asunto, bueno, tal cual. Y logran entonces regresar. Y obviamente que el chico ya la obsesión se le pasa, porque este sí tiene un final bien cerrado, porque obviamente después de este trauma que tiene el niño, ya, o sea, se calma, ya tuvo su experiencia al máximo. Claro. En muchas partes, ya les digo, es gracioso porque tú ves la desesperación. Eso te iba a decir, pero es como que la reflexión. Que comentábamos en un principio del programa que había capítulos que tenían su parte jocosa, y su parte de terror. Sí. Este tiene una mezcla de ambos, era angustioso. Sí, exactamente. Es que no lo he visto, pero me lo imagino. Era demasiado angustioso, sí. Por acá dice saludos hasta Chorrerita de Penonomé para Cheve. Oye, saludos allá, que la gente está ahí pendiente, escuchándonos. Saludos por allá. Seguimos, Irving. Yo me quedé ya sin historia. Te quedaste sin historia. Que el tiempito está ahí. Bueno, yo les voy a contar las últimas dos así bien, porque no quiero irnos sin. Mi cuarta historia es de la temporada 7 y es una de las últimas historias que sacó la serie Le temes a la oscuridad. Es la historia de los múltiples rostros. La historia de los múltiples rostros siento yo que es como que la más reflexiva de todas, sobre todo para las mujeres. También se trata de una chica, de una jovencita, que como que ilusionada en este mundo del modelaje y de la actuación, siempre está en búsqueda de oportunidades. Y se le presenta una de ir a un casting en donde una supuesta madame que estaba recogiendo como que nuevos talentos, y cuando llega al lugar pues se ve bastante todo serio, formal, chicas que usan uniformes, como una academia de modelaje básicamente, y que te forman para obras de teatro, también te formaban para cine. Había una promesa grande, ¿no? De la parte del estrellato, que quizás muchas chicas se ilusionan con esto. De igual manera, pues en ese enamoramiento que tiene la dueña de la academia, le propone utilizar productos de su línea de belleza, y ella accede, por supuesto. Ve a una mujer muy bonita, muy atractiva, muy joven,
Y ella decide utilizar, ella ya había intentado ir a otro tipo de casting que decide fotografía y no la aceptaban, no sabe por qué, no la aceptaban simplemente, y cuando usa la crema, ella se va del lugar, cuando va a los castings por mero intentarlo, siento yo, la aceptan, le toman fotos y que, ¿qué te hiciste? Algo diferente tú te hiciste, y es que la crema y los productos que me dio la madame. Voy a regresar porque es que aquí esto va a dar resultado. Y la chica vuelve al día siguiente, regresa a la academia y ella le dice, oye, estás espectacular, le llevo una sesión de fotos, te necesito, tú eres la mujer, te necesitamos aquí, dale para que te den un recorrido, te tienes que pues colocar nuevamente más crema y tienes que ponerte tu uniforme porque aquí esto es trabajo duro todo el día, aquí esto es una academia. Y cuando la chica se unta nuevamente la crema, se da cuenta que ahí había algo raro porque enseguida la agarran entre otras chicas y siente que su rostro ya no existe, pierde su rostro. Okay. Le colocan una máscara y cuando ve a la madame tenía su rostro. Okay. Y ahí es en donde cae en cuenta de que hay algo súper extraño y el por qué todas tenían máscaras. Le explica a una de las chicas, ellas tenían prohibido hablar entre sí, pero logra extraer información en una de las chicas y le dice que esa es su metodología para robarse la identidad de las chicas, porque ella ya era una señora bastante mayor y que extraía la belleza de cada chica y que lo utilizaba ella para brillar en castings, en obras de teatro, en cine, en diferentes lugares con los rostros de diferentes chicas jóvenes, bonitas, por supuesto. Okay. Y en el caso de ella, pues le había correspondido. Una amiga la había visto el día anterior en el casting y le dije, hey, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué te hiciste diferente? Oye, que fui a tal lugar y hice esto y me ofrecieron una crema así. La chica se había ido detrás. Y gracias a ella es que puede entonces tener como que una ayuda. Hey, soy yo, pero la mujer tiene mi rostro. Y es en donde ella se debate quién me está diciendo la verdad. Si yo a ti no te estoy viendo nada y ella, la madame, que eres tú, exacto, tiene tu rostro. Es como que ese tirijala cuando ya le pueden mostrar básicamente un libro en donde tiene cientos y cientos de caras de chicas. Okay. Como a tipo fotoálbum, que son todas las chicas que están dentro de la casa. Es como una mansión. Y de verdad que es demasiado como que interesante también, como que ¿a qué te suena? ¿A qué te suena esto? Al mundo del modelaje y tal, esa ambición de querer ser la más hermosa de todos y consumes la cantidad de productos que sea necesario y tal. Pierdes tu identidad. Exactamente. Pierdes tu identidad. Básicamente la historia de los múltiples rostros es eso. O sea, sí. Pierdes tu identidad. La chica pues en una lucha por recuperar no solamente su rostro y su identidad, sino el de todas las chicas que están atrapadas ahí en ayuda con la otra, que pues había llegado así de la nada, pensando que ella también iba a triunfar, pues entonces pueden quemar el libro. Y gracias a eso los rostros son liberados. Okay. Y en efecto, o sea, la mujer tenía más de 100 años, yo no sé ni cuántos años tenía la mujer pues de existir y obviamente se estaba alimentando de la belleza y de la juventud de chicas más jóvenes, todo el colágeno. La señora se está quedando con todo. Queman el libro y la señora desaparece. Polvo, queda en polvo. La verdad que es como que es súper angustiante. Es un terror también, como que ese terror como que psicológico. Y es como que le enseñan, estás viendo lo que te puede pasar, porque además la chica va sola al supuesto casting. Oye, por Dios, no. Es como que ni siquiera la confianza con la amiga tuvo para ir acompañada con la otra. Exacto. Y bueno, básicamente creo que entre esa y creo yo que la de la emisora fueron esas, como que esta, sobre todo esta, sí, yo sentía como que soñaba con la cosa. Porque era como que bien extraño, ¿no? De que las chicas no tenían rostro y que tenían que usar una máscara, porque es que todas eran lo mismo. Exacto. Pues perdían su identidad y todas eran lo mismo. Y la única que tenía identidad era la mujer, con todas las caras. Tal cual lo que se ve en ese mundo. Tal cual lo que vemos en ese mundo. Claro. Todas pierden su identidad, tristemente. Muy pocas son aquellas que van definiendo como una marca y dicen que, hey, yo quiero no solo ser natural, sino que yo quiero ser diferente, o yo quiero esto, claro, yo quiero lo otro, a mí me gusta lo aquello. Y todas siguen como un parámetro. Siguen como con un parámetro, que si un peso, que si una estatura, que si una esto, que si una lo otro, y ya todos vemos lo mismo. Mi última y nuestra última historia de hoy
Es, creo que la más, siento yo que como que la más dark de todas las temporadas. Esta es de la temporada 3 y se llama La historia del fantasma. Tal cual. Hay historia del no sé qué fantasma, pero esta es tal cual, la historia del fantasma. La pueden buscar así, tal cual. En YouTube, si pueden buscarle temas a la oscuridad, van a encontrar, creo que un perfil, si mal no recuerdo, se llama Valeria o algo. Valeria, el nombre de una mujer. Valeria Cornofo, algo así. Y ella las tiene divididas según temporadas. Así que quizás la pueden encontrar un poco más fácil. Interesante dato. Esta historia es de un joven y su hermano, más chico, el hermano mayor, que se acaban también de mudar a una casa. En esta casa, pues, les toca dormir juntos. Tienen diferente edad, o sea, la edad es abismal. Ya él tenía como que 15 años, el hermano tendría como 8 años. Le molestaba obviamente al hermano mayor tener que dormir con él y decía como que, ay, que él es miedoso, que él todavía se orina en la cama, que me va a estar despertando. Cada uno dormía en su cama separada, pero que él estaba incómodo, pues, básicamente por tener que compartir el cuarto. Y precisamente en esas noches comienzan a tener pesadillas, pero los dos. Okay. Los dos comienzan a tener pesadillas. Sienten que es como que un asunto como que tan no es una casa. Lo pasan como por normal, los dos se callan la situación. A la noche siguiente les toca, pero ya más vivencial. Las camas les vibran, todo comienza a dar vueltas y se despiertan. Logran despertarse y dicen, ¿qué está pasando? Toda la noche la pasan así, obviamente por decir, no quiero despertar a mis papás, el mayor, y el menor como que no quiero que él se burle de mí. Se aguantan la situación paranormal y básicamente a la mañana siguiente están todos asueñados. Y ahí es en donde la gente nota que algo está pasando. Ellos no están durmiendo, no están descansando. Básicamente, pues, en la escuela logran tener como que esa curiosidad con sus compañeros de preguntar, ¿de quién fue esta casa? ¿Por qué nos está pasando esto? Y dan con una precisamente compañera del salón del hermano mayor, una chica bastante pues atractiva. A él le llamaba la atención, pero obviamente no tenía cómo entrarle. Cuando le pregunta acerca, hey, vivo ahora en tu casa, ve que la chica, al contrario, en vez de interesar o abrir una conversación, sale huyendo. O sea, ella se enoja, no quiere tener nada que ver con él y prefiere no decirle absolutamente nada. Preguntando, otros compañeros sí le comentan que vivieron una experiencia. Ella vivió en ese caso en ese mismo vecindario, pues se vivió como que una situación extraña que los llevó a mudarse de allí, pero que ellas tenía otra hermana. Y es en donde ellos dudan y el por qué si tenía otra hermana, ¿qué pasó? O sea, es como que una situación que les va levantando más dudas, que les va aclarando cosas. Okay. Hasta que ya logran, teniendo también estas situaciones paranormales noche tras noche, decirle, hey, yo necesito que me cuentes qué está pasando. El hermano pequeño ya comienza a tener síntomas de algún tipo de enfermedad. Ya tenía fiebre, comenzaba a sudar, ya no podía ir a la escuela porque algo le estaba pasando y definitivamente que él estaba preocupado por su hermano. Y el chico seguía teniendo como que cierto tipo de alucinaciones y ya los papás sabían de la situación que estaban viviendo ambos. Cuando al fin él le dice, necesito que me digas qué pasó en tu casa porque mi hermano está enfermo y yo necesito saber si eso tiene algo que ver, es que la chica accede. Y le explica que ella vivía en esa casa, dormía en su cuarto junto a su hermana, que eran mellizas y que realmente habían vivido una situación bastante lamentable. Ese cuarto se había incendiado con su hermana adentro y su hermana había muerto por inhalación de humo, no se había quemado. Cuando abrieron la puerta, o sea, era más que humo, más que nada, pero al parecer fue el asunto fuego que se produjo dentro de esa misma habitación. Y comienza a contarle que su hermana habían tenido cierto tipo también como que de pesadillas y como que ella estaba interesada en el mundo oscuro. Básicamente hace un ritual para llamar o para liberar que era la entidad que vivía en ese cuarto o en esa casa. Y la entidad prácticamente se la llevó, es lo que ella describe. Entonces él le dice, a mi hermano le está pasando lo mismo y yo necesito que me ayudes a que la entidad
por fin se vaya porque mi hermano también se va a morir. En efecto, cuando ella accede, después de insistirle mucho a acompañarlo a la casa, porque obviamente le va a traer demasiados malos recuerdos a la chica, es que entonces arman un plan de cómo sellar lo que la hermana abrió, porque al parecer la hermana había abierto algún tipo de portal así, okay. Y no lo había podido cerrar porque la entidad se la había llevado, la había matado, o sea, la chica había muerto. Básicamente ella busca los libros que su hermana había dejado, libros de todo tipo de hechicería y de cosas, ¿no? Para abrir y verificar portal. La chica estaba como que ya obsesionada, igual que ellos, lo mismo que le estaba pasando a ellos. Y pues su hermana ahora tenía la responsabilidad de ayudar a los chicos que habían quedado dentro de esa casa. Y prácticamente hacen el ritual, se encuentran con esta fuerza oscura que era la que estaba viviendo dentro de la casa y así pues entonces pueden liberar. También esta tiene un final cerrado. Exacto. Pero también era como que bien, esta sí era bien, más allá siento yo que el asunto de las hermanas y esto, o sea, era bien por el interés que había tenido la chica en la parte oscura. Exacto. Y el por qué ir más allá, si tú no tienes ese poder, tú no tienes ese conocimiento, por qué fue más allá. Y ella siempre se recriminaba eso, del por qué ella no la detuvo antes de, y por qué la dejó llegar a tal punto de que básicamente la entidad se la llevó. Logran cerrar el portal y ya, hasta ahí. Acaba todo y pues por fortuna entonces no hay otra víctima porque era lo que la chica temía, que él era hermano menor también. Se repitiera la historia tal cual. Y había pasado... No era que hacía tantos años, tenían muy pocos años de haber pasado y por eso ellos habían accedido a vivir en esa casa, pues porque era una casa que recién habían dejado los dueños. La verdad que interesante esa historia. Esta yo siento como que... Esa sí tiene más... Esta sí tiene más temática como que miedo y como que ya un poco más... Y verla, porque ya todo era más oscuro, los sets eran más oscuros, los chicos eran más... Le metían mucha más sazón al asunto y definitivamente que ya le temes a la oscuridad, le temes a la oscuridad en ese sentido. Ya ahí sí no había que te están haciendo reflexionar, no, ahí sí daba miedo. Esta también a mí me hizo soñar varias cosas raras en las noches. Definitivamente, porque imagínate, y yo no tenía hermanos, así que yo dormía sola después de ver esto. Así que, bueno, estas fueron las que yo recordé, fueron 5, que yo me acordaba y las iba buscando y tenía ahí la guía, pero ya ustedes saben, si ustedes están interesados en ver estos episodios y en o reírse, pasarla bien, compartírselo, a los sobrinitos, a sus hijos, qué sé yo, para que ustedes vean que antes sí existían series que nos entretenían de verdad, sanamente, y que nos daban hasta cosas, reflexiones. De verdad que sí. No, y que ya no hay. Sabemos que el asunto de series adolescentes así de ese tipo son costosas, pero digo... eran muy interesantes y tenían demasiada audiencia a nivel mundial. Es verdad. Había mucha audiencia y yo, pues así recuerdo, iba a la escuela y compartía las experiencias. Hey, viste anoche lo que di. Y nosotros era lo máximo. Y estábamos chiquitos. O sea, ya te digo, yo tendría como 5 o 6 años. Estoy hablando de primer grado. Estaba yo en primer grado y ya yo echaba los cuentos y que le temes a la oscuridad. Y yo soñaba con pertenecer a un grupo así, de sentarse, echar cuento y mírame, aquí estoy ahora echando cuento con todos ustedes. Qué locura, cómo da vuelta la vida. Así mismo. Ese era mi sueño frustrado, tal cual como la sociedad de la medianoche. Ahora nosotros acá tenemos otro tipo de sociedad. Digo, no nos compartieron historias, pero de seguro que tienen como que ahí el datito por si les interesa saber. Pueden ir a YouTube y buscar entonces Le temes a la oscuridad, van a encontrar los capítulos enteros y hasta la película. La película también está en YouTube, así que pues para los que quieran se la pueden gozar porque de verdad que es bien entretenido. De verdad que sí, de verdad que es bien entretenido. Y bueno, de esa manera cerramos nuevamente la puerta para abrirla nuevamente la próxima semana, como ustedes ya saben, de 7 y pico a 8 y pico. Por acá nos está acompañando el DJ Rafa como cada lunes. Y definitivamente que pues la próxima semana esperamos verlos nuevamente por acá en su programa Detrás de la Puerta. Chao, que descansen. Próximo lunes te esperamos. Somos Detrás de la Puerta. Tu programa de misterio favorito.
El próximo lunes te esperamos. Somos Detrás de la Puerta.